de acuerdo a los valores y a los límites repetibles que nosotros podamos ponerles. Otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que el niño tenemos que darles responsabilidades y obligaciones y tener muy claros los derechos y deberes que debe tener en el hogar y en la sociedad. Muy bien, felicitaciones a ustedes. Número 2. Respecto al tema que hemos indicado, el primer punto que hemos tomado en cuenta es respetar sus opiniones, decisiones. En este punto es diciéndoles qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos pueden opinar, también tomar algunas decisiones, pero siempre enseñándoles lo bueno y lo malo, lo que está bien o lo que está mal. Porque, por ejemplo, los niños tienen muchas opiniones en la casa. Mamá, ¿qué color puede ser la casa? Mamá, si vamos al mercado, mamá, ya venden algo mejor o venden más barato. ¿No? Hay que enseñarles a tomar decisiones y con el tiempo saber enseñar que ellos pueden asumir decisiones. Porque, por ejemplo, en el colegio, muchos niños quieren ir a sus casas. Dicen, siempre uno quiere que vayan a esa casa. Y él no puede decir esto, ¿por qué no vamos a mi casa? También hay que decirles por qué no pueden ir a su casa y por qué lo hacen en la otra casa. Y el otro punto es saberlos escuchar. Muchas veces acá los papás, en la salida cuando venimos, nos agarramos y nos vamos. No nos escuchamos lo que ellos nos quieren decir. ¿Qué ha ocurrido en el día en la escuela? O si nos vamos a recoger del parque, ¿qué ha ocurrido en este parque? No lo sabemos escuchar, debemos aprender a escuchar. Y también uno de los puntos es escuchar sus iniciativas. Las iniciativas, ¿cómo son? Las que entendemos. Por ejemplo, los niños los domingos quieren venir a misa. Muchos, como una mamá decía, ¿no? Anda yendo que yo ya te alcanzo. Entonces, es una iniciativa que los niños lo ponen, pero nosotros no lo asumimos. No vamos con ellos, los mandamos solos. Y los domingos, si usted ve en la capilla, son niños y no hay papás. Y el otro es enseñarles a que la toma de decisiones no es nada fácil. La toma de decisiones que el niño puede tener para que sea autónomo en todo lo que él decida es saber enseñar sus valores, que deben tenerlos bien claros.